Un, dos, tres. ¿Qué pasa? Máquinas. Máquinas. Ok, estamos acá, un nuevo video. Este video hoy me llegó a mi conciencia de que debía hacerlo, así que no hay que posponer nada que llegue a tu conciencia, que es la auténtica voz de Dios. Miren, uno de las mayores dificultades que tienen los hombres es el poderse disciplinar, o que tenemos, porque la disciplina no es un título que se cuelga en tu pared y ya lo tienes. No, la disciplina se construye todos los días, con esfuerzo, con sacrificio, con mucho carácter, mucha fuerza de voluntad a veces. Estos días acá, yo actualmente vivo en Santiago de Chile, vivo con mi esposa, y digo esto porque quizás cuando veas este video en un año, o 6 meses, o 3 meses, quizás ya no esté acá. No sé dónde pueda estar. Pero estos días ha hecho mucho frío porque está empezando a cambiar la temperatura de otoño hacia invierno. Y les cuento, cuando hace frío, se dificulta más la levantada, se dificulta más el ejercicio, se dificultan muchas más cosas, o se dificulta mucho más hacer estas cosas que lo que se dificulta cuando no estamos en esta temperatura. Nosotros no habíamos experimentado esto, pero yo personalmente lo he sentido. Y mentalmente hay que poner más trabajo para poder seguir haciendo lo mismo, para poder seguir manteniéndonos con la misma rutina. Pero esto solo se los digo porque inicié el video hablando que uno de los mayores problemas que normalmente tenemos los hombres es la disciplina. Resulta que cuando nosotros como hombres nos crecemos en un entorno donde no hay hombres, donde hay mujeres, como en mi caso, que yo crecí con mi mamá y mi abuela y mi abuelo, pero mi abuelo siempre trabajó en una finca, entonces no lo veía muy constante, pues resulta que toda esa fuerza de voluntad, todo ese carácter, toda esa disciplina, no lo tienes. Porque a pesar de que mi mamá fue como mi papá y mi abuela también fue como mi papá, pues ellas nunca me decían, debes hacer esto, tienes que hacer esto. Sí me enseñaron muchos valores, pero en temas de fortalecer la mente, de fortalecer el carácter, de la disciplina de hacer algo todos los días, del ejercicio diario, de trazar metas grandes, nada de esto. Y yo amo mucho a mi mamá, amo mucho a mi abuela, a mi abuelo. Pero quizás toda esa parte de estructura mental he tenido que irla aprendiendo. Y yo sé que a muchos hombres les pasa esto mismo. Yo sé que muchos hombres están pasando por lo mismo. Incluso muchas personas están en esa etapa donde viven con sus madres. Y no está mal. Pero si tú eres no sé, estás todavía en el colegio aún. Quizás tú ves este video y aún estás en el colegio. Pues es una etapa de transición, pero es una etapa donde debes autoimponerte esa disciplina. No puedes quedarte siguiendo o permitiendo que tu mamá te haga todo. O que tu mamá O sea, tú incluso muchas veces no le haces caso a tu mamá. Ella te dice, haz esto, no lo haces. Ella te dice, llega hasta ahora, no lo haces. Lo digo porque a mí me pasaba. Y diferente sería si tu papá te lo dijera. Pero no es no tener papá o tenerlo y no estar con él. Si tú estás solo con tu mamá, lo importante es que empieces a trabajar en ser disciplinado, en tener una rutina, en ser constante, en hacer ejercicio si no quieras. Pero, ejemplo, si yo no me quería levantar en mi casa y me daban las 10 de la mañana, pues mamá no me decía nada, mi abuela no me decía nada. Hablo esto de cuando estaba en el colegio, hace quizás unos 10, 11 años o más. Ya no recuerdo, 27, 17, sí, quizás hace unos 10, 15 años. Pero todo esto, después en tu vida adulta, ahí es cuando están los hombres blandos, ahí es cuando están los hombres flojos, ahí es cuando aparecen los hombres que ya después de los 18 años y aún viven en la casa de sus padres. Y no está mal vivir en la casa de tu madre o de tu padre si tú eres proveedor y si tú ayudas en tu casa. El problema está si tú no aportas en nada,
si eres un completo insecto, si eres un completo zancudo chupando la sangre ahí, eso está mal, porque un hombre tiene que construir su propio imperio. Un hombre tiene que ser ese guerrero que se levanta todos los días sin importar él cómo se siente, ahí hace lo que tenga que hacer. Pero si tú estás quedándote en tu casa, estás bajo la protección de tu mamá, bajo la protección de tu papá, todavía no has comenzado a vivir. Y puedes tener mucha más edad que yo, pero tú vas a aprender a vivir cuando tengas que exponerte afuera, cuando tengas hambre y no tengas nada en la nevera, cuando tengas que cocinar tus propios alimentos. Esa experiencia es la mejor que te puede pasar, porque eso es lo que te va a forjar como hombre, eso es lo que te va a hacer crecer, eso es lo que te va a construir esa mentalidad que vas a necesitar en tu vida. Pero en este momento, hasta que no salgas de tu casa, en este momento, hasta que no dejes de de que tu mamá sea permisiva contigo, hasta que no te quites eso de encima, no vas a empezar y no vas a mejorar en tu vida y no vas a empezar a vivir. Es imposible, porque tú en este momento, con todo lo que haces, tu día es un día que no tiene una estructura, es simplemente haces lo que quieres. Y eso es porque en tu casa, como claro, no le haces caso a tu mamá porque la irrespetas también, entonces ahí está el verdadero problema. Entonces yo te digo a ti que, primero, si estás en el hogar con tu mamá, tienes que respetarla. Eso es lo primero. Y segundo, si estás creciendo en un hogar sin padre, pues tienes que ser el hombre, tienes que ser el ejemplo, tienes que ser la fortaleza de ese hogar. Tienes que sacar adelante esa familia. Tienes que imponer tu carácter, tienes que imponer tu fuerza, tienes que poner ese trabajo de todos los días. Con más razón. Pero no porque tu papá no está, entonces tú te vas a dedicar a quejarte, vas a dedicarte a excusarte, vas a decir no, que porque no tengo papá, no, porque esto, porque lo otro. No, simplemente tienes que aprender a salir adelante, tienes que aprender a mejorar, tienes que aprender a hacer lo que hace un hombre. No tienes esa figura, pero tienes mentores, me tienes a mí. Mira mi rutina de todos los días, la comparto todos los días. Si no te identificas conmigo, entonces mira otro mentor. Pero tienes que tener un mentor. Y más si tú estás creciendo sin un hombre en tu casa. Porque no vas a poder adquirir una estructura, al menos de que tu mamá sea militar, tenga disciplina militar. Ahí sí que te va a poner a las 5 de la mañana a que te levantes, ducha de agua fría. Si no haces todo el aseo de la casa, no comes. Tienes que ganarte la comida. O si no traes alimentos a la casa, no comes. Si quieres vivir acá, son mis reglas. Ahí sí, ahí vas a tener una estructura. Pero si tú no estás cumpliendo con una estructura, no va a haber nada. Así que conozco muchas personas y muchos hombres muy demasiado blandos, pastelitos, que viven en la casa con la mamá y no la ayudan. No aportan nada. Ni siquiera cuando van y la visitan le llevan un plato de comida o alimentos. No. Y tampoco le ayudan económicamente y son personas que están bien. Es triste, es muy triste. Pero te hago la invitación a ti, hermano, de que si estás pasando por esto, responsabilízate de tu vida. No esperes a seguir avanzando. Empieza, si ves este video hoy y estás entre esa edad o ya pasaste esta edad y estás en mi edad y no sabes el por qué no tienes disciplina, pues revisa hacia atrás. Que a veces estamos heredando muchos patrones mentales adquiridos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en cosas que estamos trayendo desde nuestro hogar. Y luego cuando salimos a la casa, afuera de la casa, pues vamos a empezar a de verdad sufrir. Vamos a enfrentarnos a los golpes que nos pone la vida. Pero ahí, en esos golpes que nos pone la vida, es cuando empezamos a construirnos. Es cuando empezamos a decir, ok, esto me gusta, esto no, esto lo quiero así, esto no. Y no es fácil. No es para nada fácil. Tener que construir tu identidad. Tener que saber quién eres. No es fácil tener uno que ir construyendo en el proceso. ¿Sí? Conozco muchas personas que desde temprano, desde las edades
de los, no sé, de los 10 a los 20 años, los padres tenían una estructura, una disciplina, les enseñaban a comer bien, les enseñaban a esto, mentalidad, disciplina. Pero si no es tu caso, no importa, puedes construir tu éxito. No creas que porque tú naciste en una familia humilde, entonces no puedes salir adelante. Mira mi ejemplo. Mi mamá, con un salario mínimo, sacó a 3 personas adelante. No crecí con mi papá, me veía de vez en cuando con él, a veces nos ayudaba, otras veces no. Pero no por eso, entonces dejé de poner el trabajo. Cada vez que podía, me esforzaba por hacer mis cosas y salir adelante. Y me responsabilicé. Y en algunos momentos quizás sí sentía cierto resentimiento o quizás como un pensamiento negativo hacia mi papá. Hasta que empecé a decir, no puedo seguirme excusando en que todo esto es porque no crecí con él. No importa. No tiene sentido yo excusarme con eso. Lo que tengo que hacer es pensar en cómo me responsabilizo hoy, en cómo sigo cultivando todo eso que quiero, en cómo sigo sembrando para después cosechar lo que quiero. Y mi vida no empezó a cambiar hasta que no me responsabilicé, hasta que no me concentré, hasta que no dejé esas excusas, hasta que dejé de hacerme la víctima porque había nacido en un lugar pobre. Quizás con muchos valores, pero una mentalidad pobre, una mentalidad negativa. Y todo eso te frena. Pero si tú escuchas a personas con otro tipo de mentalidad, tarde que temprano te vas a convertir en eso. Hoy, gracias a Dios, después de un tiempo, después de varios años, en realidad, de mucho trabajo, puedo decir que mi vida y la de mi esposa son totalmente diferentes a la de nuestra infancia. Una infancia que aunque no fue mala, pero crecimos con muchas carencias. Y todo eso nos forjó más y por eso ahora somos tan agradecidos con cada cosa que tenemos. Así que si tú, máquina, estás pasando por esto, hombre o mujer, no importa. Concéntrate en lo que puedes. No te excuses porque no tienes papá o no te excuses porque no tienes esa figura. Simplemente empieza a responsabilizarte de tus actos. Empieza a recuperar esa hombría. Empieza a recuperar lo que caracteriza a un hombre y esa fuerza de voluntad, ese carácter. Hacer las cosas que tiene que hacer sin rendirse. Ahí les dejo, máquinas. Ahí estamos. Ya sabes, si quieres cambiar tu vida, quieres construir esa mejor versión, no dudes en escribirme ganando, sea acá en YouTube o búscame en Instagram. Estoy como Sergio LP98 y vamos a seguir compartiendo valor, vamos a seguir llenando el mundo de fe. Así que sigue este proceso porque no acaba. Acá estamos apenas empezando y se vienen señales.